Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad realizaremos una pequeña presentación y una entrevista acerca de un tema muy importante para todos los profesionales de enfermería, como lo es las redes internacionales de enfermería. Definitivamente un tema de suma importancia para la formación, para obtener nuevos conocimientos, pero por sobre todo para poder aprender e implementar acciones que puedan ayudar a la población en general que más lo necesita. Es por ello que el día de hoy vamos a tener una entrevista con una persona altamente calificada en el ramo de la enfermería que nos podrá brindar una mejor visión acerca de qué son las redes internacionales de enfermería, pero no sin antes hablaremos un poco acerca de qué son las redes de enfermería, sus objetivos, cuáles son los países en donde se encuentran funcionando actualmente y cuáles son esas redes y en qué año comenzó a funcionar estas redes de enfermería. Muy bien, las redes de enfermería entonces son una red organizada por profesionales de enfermería asociados e interconectados entre sí para poder establecer juntamente con organizaciones u otros grupos de interés el conocer cuáles son las necesidades en cuanto al tema de la salud en diferentes áreas de un determinado lugar o país, para poder lograr entonces una cooperación entre todos los involucrados y crear acciones y metodologías a trabajar para poder minimizar los efectos contradictorios que tienen las deficiencias de todos los temas de salud en un área determinada. Por ello, que las redes internacionales de enfermería son de suma importancia para poder discutir, conocer e implementar acciones que los profesionales de enfermería puedan hacer para mejorar las condiciones de vida y proveer de mejores condiciones y servicios de salud a todos aquellos grupos necesitados de un área específica. Podemos hablar entonces que las redes internacionales de enfermería es el conjunto de acciones que vienen a ser desarrolladas por grupos, por organizaciones, instituciones, utilizando un eje primordial y principal como lo es el profesional de la enfermería. Muy bien, definitivamente muy importante. Y ahora, ¿cuándo y dónde fueron creadas estas redes de enfermería? Pues hablándolo de manera muy puntual, las redes de enfermería comienzan oficialmente a desarrollarse a partir del año 2008, después de una reunión de redes en octubre de 2007 en Toledo, España, en donde se comprometen a organizarse y a elaborar un documento rector y a elaborar un plan de trabajo, que más adelante, como vemos a continuación, 6 años después de iniciada oficialmente su organización y funcionamiento, hoy ya se cuenta con 27 redes, aspecto que hace necesario conocer su historia y realizar el análisis más detallado de su desarrollo con el fin de determinar prioridades a trabajar, brindar el apoyo necesario para que puedan cumplir con los propósitos de su creación y determinar estrategias que permitan el logro de los mismos. Definitivamente, después de varios años e iniciado en 2008, hoy actualmente Enfermería posee 27 redes distribuidas en diversos países, no solo de América Latina, sino a nivel mundial, que los veremos más adelante. ¿Cuáles son los objetivos de las redes internacionales de enfermería? Pues tenemos 6 objetivos primordiales y principales que abarcan una serie de acciones, una serie de situaciones que vienen a ayudar el trabajo del profesional de enfermería en cuanto a cómo ejecutar juntamente con diversas organizaciones las mejoras en todos los aspectos de la salud de aquellas personas más desprotegidas. Y entonces el primer objetivo es promover y compartir el intercambio de experiencias e información especializada con instituciones, asociaciones y profesionales de enfermería nacionales o extranjeras. 2. Liderar y apoyar los miembros de las redes, ejercer representación de las categorías especializadas de enfermería, apoyar el fortalecimiento de asociaciones
contribuir para la creación de políticas de salud volteadas hacia las necesidades actuales de cada especialidad de enfermería. 3. Promover la cooperación entre las redes, articulación entre los miembros, integración de trabajo y alianzas estratégicas para el fortalecimiento de las redes de enfermería. 4. Fomentar la investigación a través de mecanismos que promuevan la producción, divulgación y utilización del conocimiento de enfermería a nivel nacional e internacional. 5. Fortalecer la educación de profesionales de enfermería para alcanzar el desarrollo continuo del personal de la salud. 6. Prestar asesoría y desarrollar acciones direccionadas a los servicios de salud y a las necesidades de salud de la población. Los objetivos hablan por sí solos y definitivamente vienen a encaminar todas aquellas acciones que como profesionales en el área de la enfermería se deben de establecer para mejorar entonces los servicios de salud, mejorar la comunicación entre los miembros y el gremio de la enfermería, pero también tener una interconexión con todas aquellas instituciones que vienen a poder fomentar y desarrollar y entrelazar todos los esfuerzos encaminados para mejorar el tema de la salud en un área determinada o en este caso en un determinado país. Objetivos muy puntuales de las redes internacionales de enfermería. ¿Qué redes existen y en qué países se desarrollan? Como ustedes pueden visualizar, tenemos por un lado los países y en el otro qué red es la que estos países desarrollan o tienen a bien el estar desarrollando. Antes de poder entrar en materia, es importante mencionar que hay de las 27 redes mencionadas anteriormente, hay varias redes que ya están constituidas totalmente, que son funcionales y que trabajan de manera continua, y otras que se encuentran en construcción, formándose y trabajándose para poder ser aplicadas a la brevedad posible. Comenzamos con Argentina. Ellos tienen las redes internacionales de enfermería en cuanto al cuidado crítico, la salud mental, seguridad de los pacientes y basada en evidencia. Bolivia, redes internacionales de enfermería materno-neonatal y regulación de enfermería. Brasil, enfermería internacional, editores de revista científica de enfermería, red internacional de educación de técnicos de salud. Chile, enfermería informática, migración de enfermeras, gestión del cuidado de enfermería, enfermería oncológica e historia de la enfermería. Colombia, investigación en educación de enfermería, enfermería y VIH de las Américas, cuidado del paciente crónico y a su familia. Cuba, enfermería en salud infantil. Estados Unidos, Red Internacional de Red de Enfermería de las Américas. México, escuelas de enfermería para la prevención del uso indebido de drogas. Perú, emergencias y desastres. Y Venezuela, salud del adulto mayor. Temas que son totalmente importantes y de suma importancia y de alto impacto en cuanto a los temas de salud en los diversos países. Cabe destacar que cada uno de estos países los desarrolla de una manera adecuada, tomando en consideración las necesidades que ellos ven y por lo tanto llama la atención el siguiente cuadro. ¿En qué otros países se desarrollan las redes de enfermería? Se desarrollan en Australia, Belice, Bermudas, Canadá, Islas Caimán, Dinamarca, República Dominicana, Estados Federados de Micronesia, Francia, Italia, Japón, Montserrat, Nueva Zelanda, Santa Lucía, Surinam, Suiza, Tailandia y Reino Unido. Y claro, otras redes también abarcan países de Europa. Muy adecuado mencionar que también en países del continente africano se desarrollan redes de enfermería como lo son Angola, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomás y Los Príncipes. Dejé resaltado con rojo algo muy importante que llama la atención y que es
que hay países que no tienen ningún tipo de red o ninguna red, o tienen muy poca adhesión o interés por implementar una red de enfermería. En este caso podemos hablar de las Bahamas, Granada, Honduras, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago y Guatemala. Para entonces poder entender cómo funcionan estas redes de enfermería, tengo a bien poder presentar y realizar una entrevista de suma importancia con la magíster Guadalupe Bin, coordinadora de licenciatura en enfermería de la Escuela Nacional de Enfermería de Occidente, ENEO, quien tendrá bien poder desarrollarnos y ampliar el tema que estamos tratando en este momento y poder entonces conocer a fondo cómo las redes internacionales de enfermería pueden ayudar a una red de salud de un determinado país o área, y descubriremos entonces cómo estas redes de enfermería son de gran utilidad. Muy buenas tardes, licenciada. Mucho gusto. Gracias por permitirme y aceptar esta invitación a esta pequeña entrevista acerca del tema de redes internacionales de enfermería. Me encuentro en este momento con la licenciada y coordinadora del área de licenciatura en enfermería de la Escuela Nacional de Enfermería de Occidente, ENEO Quetzaltenango. Bienvenida, licenciada. Mucho gusto y muy buenas tardes. Gracias por hacer esta invitación, ¿verdad? Para poder dar respuesta a algunas preguntas de la tarea que le han dejado, ¿verdad? El profesor o la profesora que le dirige en este curso. Hemos visto que muchas veces hacemos en la docencia actividades que puedan apoyar a los estudiantes en el aprendizaje de temáticas que muchas veces no las abordamos, ¿verdad? Y que a nivel de licenciatura se están realizando. Entonces, y también quiero felicitarlo a usted, ¿verdad? Por el avance en el desarrollo propiamente profesional. Podemos dar inicio, disculpe. Gracias, licenciada. Bueno, me gustaría saber, licenciada, cuál es su postura en cuanto a la utilización de las redes internacionales de la enfermería y cómo es que estas redes son de suma importancia. Muy bien. Para dar inicio, pues yo le puedo decir a usted que las redes internacionales son un conjunto de redes temáticas que abordan un tema específico de la salud, ¿verdad? Teniendo a enfermería como un eje común o el centro, ¿verdad? Y en este caso, pues existe una red internacional de este tipo en las Américas, que es una organización que une a profesionales de enfermería y afines al cuidado. Entonces veamos que esta red internacional pues es una estrategia que nosotros podemos tener de comunicación, de vinculación, de cooperación entre personas, instituciones, organizaciones interesadas en el desarrollo del cuidado del paciente, ¿verdad? Del cuidado de la salud, la gestión propiamente, la investigación, la información y sobre todo la educación en enfermería, ¿verdad? Entonces, lo importante que es para mí esto, ya viendo pues cómo es el enfoque de una red de enfermería, pues lo importante sería, o es mejor dicho, que nosotros nos involucremos en estas redes internacionales, porque he observado, he dado lectura que en muchos países que tienen un poquito más el avance de la enfermería y la situación de la prevención, ¿verdad? La promoción de la salud, han ido avanzando un poquito más. En algunos países como España
Argentina, en donde dio inicio la creación, ¿verdad?, de estas redes, y Brasil, que sería de las Américas, ¿verdad? Estados Unidos, e incluso está Bolivia, que es probablemente un país, si lo hubiéramos contextualizado en la forma nuestra de Guatemala, ¿verdad? Que también nos avanza en esa parte. ¿Y cuál es el objetivo de esto, verdad? Es que a nivel nacional e internacional nosotros veamos esa importancia de poder observar que hay prioridades, ¿verdad? En el desarrollo de la salud y en el desarrollo y en el cuidado humano que hace enfermería, en donde el objetivo principal y la importancia sería observar la atención segura de los pacientes, lograr la cobertura universal de la salud a la cual podemos tener los seres humanos, ¿verdad? Y también el acceso universal de ese cuidado de enfermería, lo cual quiere decir que como enfermeras y enfermeros estamos en la capacidad, en nuestro pensamiento, en la creatividad, en la innovación, de poder acceder a recursos que nos permitan en algún momento dado conformar, ¿verdad?, con otros personajes de salud esta parte en favor de qué? En favor del cuidado de la salud de las personas, ¿verdad?, de los pacientes. Y sobre todo, trabajar en los 3 niveles, ¿verdad? Porque también si revisamos en algún momento dado, hay una preocupación en relación a que en algunos lugares no hay redes formadas. Y yo creo que Guatemala está en ese plan. En otros lugares hay redes formadas y hay redes que están en reestructuración. Y entonces esas redes pueden estar dirigidas a diferentes temáticas, como les decía, relacionada al cuidado, a la gestión, a la investigación de esta parte de lo que es el cuidado, porque hay redes integradas que dirigen sus acciones al adulto mayor. Hay redes integradas que dirigen su actividad a la investigación en enfermería. Hay redes integradas que están en la salud mental, ¿verdad? También tenemos redes integradas de enfermería basadas en la evidencia, lo cual quiere decir que esas redes están en constante comunicación, en constante búsqueda de los fenómenos que pueden presentarse y que se observen que estén afectando a los seres humanos. En este caso, entonces la importancia sería de nosotros poder establecer en esta parte, ¿verdad? Y como si vemos que es nacional e internacional, sé de algunas compañeras docentes, porque mire, la docencia o el personaje que se dedica a la formación es el que más está incidiendo en la dirección de esas redes internacionales. Pero también hay personas que trabajan a nivel de política, a nivel de ministerio o a nivel de organizaciones internacionales. Y algo muy importante es que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud apoyan la formación o formación de estas redes internacionales. Bien. Gracias, licenciada. Sí, definitivamente muy importante y acertada su respuesta, ¿verdad? Es de suma importancia esto para el beneficio de la población en cuanto a los temas de salud. Ahora, licenciada, yo quisiera hacerle un par de preguntas relacionadas al tema de enfermería. Y es que, número uno, ¿cómo podemos motivar al personal de enfermería a involucrarse en la investigación
y obviamente a la búsqueda de soluciones de los problemas de salud que hay en Guatemala. ¿Cómo podemos motivar para que nos involucremos en la investigación? Sí, Es una. ¿Y la otra? ¿Me dijo la otra? sí, al agregarnos perdón, al Ah, motivarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían la búsqueda de soluciones para ya, los muy bien. problemas Problemática. de Ah, muy bien. Guatemala? ¿Ah? Muy bien. Entonces, la importancia de cómo motivar. Recordemos que la motivación es interna. Entonces, nosotros como personal de enfermería vamos a incentivar. ¿A incentivar por qué? Porque yo, si tengo mi motivación, si alguien me incentiva, voy a recapacitar y decir, ¿verdad? En mi pensamiento, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Pero si yo no estoy motivada, indudablemente no va a ser uno de los objetivos en los cuales yo me interese. Pero entonces veamos, si a través de la incentivación nos motivan, ¿verdad? Lo importante es, como decía yo, involucrarnos o ser parte de estas redes internacionales que incluso están formadas en otros países, como le decía, ¿verdad? Tenemos en México, en Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, como le decía, ¿verdad? Entonces, aquí, y me llama la atención, ¿verdad? Porque yo digo, cuando me recuerdo de este tema de la red integrada de enfermería, ¿cómo no nosotros desde el puesto en donde estamos activamos esa motivación para poder entender y comprender que lo nuestro como enfermeras y enfermeros está direccionado hacia el cuidado propiamente, ¿verdad? Y de apoyo a los pacientes o a las personas. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, si conformáramos, por ejemplo, a mí se me ocurre una red dirigida al adulto mayor, ¿qué podemos hacer nosotros con enfermeras y enfermeros? Pues ahí lo que nos competiría sería, en primera instancia, investigar la situación en que se encuentra este grupo de la población. Porque vea usted, en nuestro medio no tenemos a ese grupo adulto mayor como las personas que tienen la sabiduría en las comunidades. ¿Y la sabiduría por qué? Porque a través de los años que ellos han vivido, la experiencia que le ha dado la vida, nos relatan, nos cuentan, nos dicen, nos expresan las situaciones de cómo ellos vivieron, cómo vienen viviendo, qué enfermedades les afectan. Pero al contrario, en Guatemala como que los hemos tenido un poquito olvidados. Pero también al hablar de redes, vea, dice, hay organizaciones que se preocupan por la salud y la atención de ese grupo. Está catalogado como un grupo vulnerable. Entonces, si nosotros vemos la problemática, revisamos y hacemos un diagnóstico, identificamos los problemas, nosotros tendríamos que hacer investigación en relación a esa problemática y nosotros de los resultados que tengamos, de las conclusiones que podamos obtener, poder establecer propuestas de atención del cuidado dirigido hacia ellos, ¿verdad? Entonces, este sería uno de los objetivos que me motiven a mí para poder atender a ese grupo de la población, ¿verdad? Incluso hacer la promoción de la inclusión del adulto mayor. Uno cree que cuando ya el adulto mayor llegó a cierto tiempo, ya es inutilizado y se excluye. ¿Cómo es que en algún momento dado, como hijos, vemos el camino más fácil de llevar a esa persona a un asilo? Lo estamos sacando de su contexto de confort, de comodidad, en donde se sienta parte, ¿verdad?, de una familia. Es uno de los principios
de los valores de enfermería y de la filosofía que nosotros tenemos. Porque nosotros como enfermeras y enfermeros consideramos a la persona humana con mucho potencial que pertenece a una familia, una sociedad y a una comunidad. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a aislar? Cuando aún esa persona puede dar mucho, ¿verdad? De lo que tiene y de esa sabiduría que nos puede aportar, ¿verdad? También pudiéramos estar a través de la investigación produciendo bibliografía que nos permita hacer la difusión de las actividades que nosotros pudiéramos hacer. Y me trae a la mente, por ejemplo, la oficina, creo que se llama Nacional del Adulto Mayor. Es una organización que realiza muchas actividades. Y nosotros como escuela, ¿verdad? Donde yo trabajo, pues tenemos un curso que se llama geriatría. Entonces ahí nosotros coordinamos con esos grupos para poder establecer la atención de enfermería, hacer el diagnóstico, ¿verdad? Que necesitan, pero muchas veces se queda engavetado, ¿verdad? Hay muchos estudios que los estudiantes realizan y es una riqueza de conocimiento que eso tiene, pero como muchas veces es un requisito, se nos queda corto. Al contrario, no debería de ser un requisito, debería de ser un aporte que nosotros pudiéramos tener para una de esas redes, ¿verdad? Y que nos aportaría fortalezas al cuidado. Y podríamos tener otros grupos, ¿verdad? Incluso crear espacios de trabajo, pintura, escritura, pues tanto que se nos pudiera ocurrir. Muy bien. Gracias, licenciada. Muy bien. En relación a que actualmente ya se cuenta con un colegio de enfermería, colegio de licenciados de enfermería, en su punto de vista, ¿cómo este colegio de enfermería podría influir para la creación de redes de enfermería en Guatemala? Algo muy importante que usted ha tocado. Y que al inicio fueron las asociaciones nacionales de enfermería las que incluyeron esta parte de las redes internacionales, ¿verdad? De enfermería, con el objetivo de permitir la cobertura, ¿verdad? Y la calidad de la atención, y propiamente para el campo de enfermería. Entonces veamos que el colegio es un ente muy importante, ¿verdad? Porque en otros países los colegios están de lleno, ¿verdad? En la investigación, en la formación. Entonces considero que el colegio debería de dirigir sus acciones y tener un espacio probablemente para la formación de una red integrada a través del colegio o varias, pues, ¿verdad? Para que podamos incidir nosotros en ese cuidado. Es el máximo representante, ¿verdad?, que tenemos de la enfermería y considero que tiene peso, ¿verdad?, el colegio en estos momentos. Pero sí, algo bien importante es que sus gremios apoyen, sus agremiados, perdón, apoyen las iniciativas. Porque muchas veces llamamos a asambleas y nosotros evitamos, ¿verdad?, asistir, no participar, y entonces en algún momento dado, pues, no nos comprometemos, pero pienso que el colegio debe de estar incluido y metido más de lleno en la integración de estas redes, porque vea, hay que hacer coordinación, ¿verdad?, con otras instituciones. No solo quedaría a nivel de colegio, sino que tendría que ver los escenarios en donde nos movemos enfermería. Tenemos en la salud preventiva, tenemos en la formación de personal, tenemos en los niveles, como les decía, primer nivel de atención, segundo nivel, tercer nivel de atención, que nos puede permitir a nosotros
llevar a cabo esas redes integradas, ¿verdad? Y que también esas redes puedan ser dirigidas por enfermeras y por equipos de enfermería. Y algo bien importante, dar a conocer lo que hacemos como guatemaltecas y guatemaltecos, ¿verdad? Y dar a conocer lo que nos inspira como enfermeras, a dónde, al cuidado. Gracias. Quisiera hacerle una pregunta en relación de que actualmente pues estamos viviendo una era digital, ¿verdad? Y que por muchas situaciones, pues ahora en cualquier situación nos vamos y hacemos videollamadas y ese tipo de situaciones. ¿Cómo considera usted que el área de la informática, las redes sociales, el internet pueden beneficiar en el uso de redes de enfermería? Muy bien, esa es una pregunta bien importante. ¿Por qué? Porque estamos, como dice usted, en una era digital. Y creo que le llaman la cuarta revolución, parece, ¿verdad? De la era digital. Entonces, vean, lo importante es que a un clic nosotros podemos acceder al otro lado del mundo, una red integral. Por ejemplo, España. Quiero ver qué redes hay allá en España. Puedo dar un clic. Incluso algunas redes le permiten a usted ser incluido en esas redes y compartir, ¿verdad? ¿Qué hacen los guatemaltecos con el proceso de enfermería, por ejemplo? ¿Qué hacen los mexicanos? ¿Qué hacemos aquí? ¿O qué realizamos? Entonces yo creo que como personal de enfermería no nos tendríamos que quedar atrasados en esta parte de la cuestión digital, ¿verdad? Porque nos permite revisar blogs, revisar documentos, revisar incluso las reuniones internacionales que llevan a cabo las redes integradas de enfermería, ¿verdad? Y que probablemente pues no podamos estar presentes, pero podemos estar virtualmente. Entonces, esa riqueza de esa parte de cada grupo que tienen las enfermeras, ¿verdad? Es al final realizar las acciones de grupos cooperativos y decir, bueno, si a las mexicanas les funcionó aquí, ahora vamos a venir nosotros aquí y lo vamos a revisar para ver cómo nos permite, ¿verdad?, hacer un cambio o llevar a cabo algunas acciones que probablemente, dado, no nos funcionan. Y vea, Carlos, prueba de ello es la estandarización de la NANDA, de el NIC y el NOC, ¿verdad? Que ha sido probado en otros países y que en algún momento dado nosotros los estamos abordando, porque vemos que tiene funcionalidad. ¿Para qué? Para la atención del cuidado, porque prácticamente allí ya vienen las intervenciones, ya vienen los resultados. Incluso si yo acceso a una página de internet y busco, me tira, ¿verdad?, una serie de datos. Entonces yo tendría que elegir entre la mejor bibliografía que yo pueda tener para aplicar mis diferentes acciones. Y considero pues que el internet es una ayuda, un apoyo que viene a fortalecer nuestro cuidado de enfermería, siempre y cuando nosotros podamos usarlo de buena manera, pues porque recuerde usted que hay mucha información chatarra en las redes, ¿verdad? Yo creo que nosotros, personas que podemos discernir entre lo bueno y lo malo, pues nos permite en algún momento dado eso. Y yo leía un día de estos un blog de una red internacional de enfermería, y yo creo que es de Argentina, en donde hay un grupo de enfermeras que se dedican a revisar las evidencias, ¿verdad? Las evidencias, la enfermería basada en la evidencia, o sea que todas las actividades, por qué sucede, por qué pasa, ¿verdad? Basado en la evidencia de lo que estamos haciendo como enfermeras. Entonces, vea que es importante el uso de esas redes, ¿verdad? Entonces,
cómo estar conectados en algún momento dado, si puede ser a través del chat, el internet, los blogs o todo lo que se pueda manejar, ¿verdad? Vinculando en ese momento, ¿verdad? Coordinando, es que hacen ustedes allá, pues, ¿por qué no lo ponen así, verdad? Entonces también en algún momento dado le quiero comentar que yo también tengo algunas compañeras que ellas pertenecen a una red de investigación en México, en Puebla. Entonces allí puede entrar cualquiera que pueda, ¿verdad? Y que también ellos incentivan, motivan, ¿verdad? Como dicen ustedes, incentivan, manden sus investigaciones, porque es un grupo de investigación, ¿verdad? Entonces, mire, hay tanto ingenio en las enfermeras y enfermeros, hay tanta creatividad que nosotros podemos innovar y hacer cambios a las actividades que hacemos, ¿verdad? Diariamente. Entonces, ahí esa es la importancia. Gracias, licenciada. Para ir ya casi finalizando, me Muy bien. gustaría saber si en Guatemala existen redes de enfermería o definitivamente no. Y si hay, ¿cuál sería alguna red que se maneja en Guatemala? Muy bien. Viera que yo no le podría decir que no existen. Existen, pero no sistematizadas. Por ejemplo, no conocemos si un grupo que esté dedicado a la salud mental, cuál es su misión, cuál es su misión, cuáles son los objetivos que tiene. O sea que no está estandarizado y decir, vengan, vayan, y que en el internet pues no aparecen. Pero yo le podría tal vez mencionar una de las redes y que también más me viene a la mente son las redes del VIH, que están siendo en algún momento dado en nuestro país, en las diferentes redes de servicios de salud del Ministerio de Salud, eh, dirigidas por enfermeros y enfermeras. Y ahí cómo es que apoyan al paciente, ¿verdad? Qué necesita, su tamizaje, la educación que debe de tener, ¿verdad? Y cómo ellos van en búsqueda a través de los datos estadísticos, en cómo hacer la atención de ciertos grupos. Pues un día yo escuchaba en una actividad eh, de datos estadísticos que hay un problema, más que todo en el grupo universitario, porque eran los casos que más se están presentando a ese nivel. Entonces les preocupó a ellos y nos han llamado a instituciones. Espera que es bien importante. Ahí van a hacer una red de esa, probablemente de esa red ubicada en la red de servicios. Una red eh, interuniversitaria para poder activar, ver actividades, hacer acciones en favor de que los mensajes lleguen, en favor de que la información llegue, en favor de que probablemente la actitud que yo tenga cambie, porque sí les preocupaba mucho a esas personas que nos presentaban estos datos, ¿verdad? Entonces, digo, interesante, interesante porque nos dijeron, propongan un logo, mándenos su logo, y eso es parte de una red integral, ¿verdad? De una red de integral de enfermería. Entonces, yo creo que por esa parte vamos a incidir, porque en algún momento decían, ¿por qué solo estamos las enfermeras aquí? ¿Pero por qué solo las enfermeras? ¿Por qué no vinieron los coordinadores de medicina? Pero entonces también se dijo probablemente seamos los más interesados. Entonces yo considero que también podemos hacer investigación dentro de esta red de enfermería y que podamos establecer los grupos vulnerables, ¿verdad? Los que están siendo más afectados, y qué sucede, incluso si hay abandono de los antirretrovirales, pues toda esa parte, ¿verdad? Y algo que tal vez yo veo es el
tiempo que cumplen nuestras funciones como trabajadores del Ministerio de Salud, tendríamos que dar un tiempo más, pero yo creo que esa es la oportunidad que nosotros nos podemos dar en algún momento dado, ¿verdad? Y pues si alguien me dijo a mí, usted puede quedar de encargada, pues sí, dije yo, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque entonces ya incidiríamos en el grupo al que estamos formando, ¿verdad? Entonces vean que en el pasado eran las mujeres, incluso la población heterogénea, ¿verdad? Y no, ahorita es ese grupo de estudiantes universitarios. Entonces, ¿qué está pasando, verdad? Entonces tendríamos que investigar y revisar, incluso hacer investigación, colocar en las redes lo que hacemos, o toda esa parte, ¿verdad? Entonces yo creo que no es que no tengamos, pero hace falta que como enfermeras o como usted lo decía anteriormente, colegio, asociaciones nacionales puedan ser las que influyan en nosotros, ¿verdad? Y tenemos tanto por hacer, mire Carlos, que uno se queda corto en las actividades que realiza. Y nosotros desde la formación, pues, estamos aportando, ¿verdad? Esa parte, incluso en las investigaciones, ¿verdad? Nosotros decimos de las tesis, ¿por qué engavetarlas? Saquémoslas a luz, démoslas a conocer. Ya en algún momento dado hicimos una investigación y alguien dijo, va a haber un, un taller donde podían presentar uno sus investigaciones. Y me dice una compañera, ay no, yo si no quisiera, porque, y si no está buena, pues no importa, le digo yo, porque entonces ya, si nos dan aportes, nosotros ya vamos a mejorar, ¿verdad? Si nos dan recomendaciones, nosotros ya podemos mejorar e ir viendo y caminando en esta parte. Entonces sí creo que todos estamos haciendo cosas, pero sí hace falta que, mire, nos unan y digan, esta es la red del VIH, esta es la red de salud mental, esta es la red de atención al niño, esta es la red de atención a la madre embarazada, esta es la red de la amiga de la embarazada, esta es la red de la lactancia materna. Y miren, porque sí, estamos haciendo las actividades desde la promoción, ¿verdad? Desde la prevención de la salud. Entonces yo creo que ahí nos correspondería a nosotros, ¿verdad? Ver eso, pues porque nosotros que trabajamos a nivel de pre y posgrados, pues nos tocaría, ¿verdad? Eh, Tener ese desarrollo en la parte curricular, ¿verdad? Del cuidado propiamente de enfermería. Entonces yo creo que no podemos decir no estamos porque hacemos muchas cosas, pero sí nos hace falta una, una sistematización, ¿verdad? Y de coordinación con los diferentes grupos de enfermeras, comunitarias, hospitalarias, las personas de docencia, ¿verdad? Y las que probablemente estén en la investigación, que es un grupo poquito, ¿verdad? Y entonces yo creo que desde ese punto de vista considero que podríamos nosotros promover esas actividades. Pero sí hace falta un ente, ¿verdad? Que nos diga, porque sí, en Guatemala creo que hay un grupo de redes integradas, pero yo no sé si activa todavía. Yo quería preguntar, pero a nivel social, ¿verdad? A nivel cultural, a nivel de conocimiento, pues no lo tenemos así que instaurado, ¿verdad? Pero sí hace falta poder incidir y ya decir como otros países, ¿verdad? Está la red integrada de esto, ¿verdad? Y compartir, incluso si fuera una del adulto mayor, compartir con las brasileñas, con las españolas, ¿verdad? Incluso en Centroamérica hay algunas redes que se manejan, ¿verdad? Entonces yo considero que es importante. Y estamos en la lucha, Carlos, porque prácticamente, como dice la teoría, los informes, como enfermeras guatemaltecas,
vamos atrasadas un tanto de años comparados con otros países, ¿verdad? Entonces yo creo que las nuevas generaciones son las que tendrían que mover esto y estar involucradas en toda esta parte. Gracias, licenciada. De verdad que una respuesta muy acertada en cuanto a la pregunta que le planteaba, ¿verdad? Y como usted dice, muchas veces pueden estar las redes, mas sin embargo no se llevan a cabo, no se finalizan y solo queda, en el peor de los casos, solo en el papel, ¿verdad? No se lleva a la práctica muchas veces y si se lleva, eh, no se termina, no se finaliza. Muy bien. Licenciada, en su experiencia, ¿considera usted que el empoderamiento, la promoción de el personal de enfermería es de suma importancia para la creación no solo de redes internacionales, sino para cualquier tipo de servicio relacionado a la población? Muy bien. Palabras interesantes, ¿verdad? El empoderamiento, la promoción. Si yo estoy empoderada, voy a amar lo que estoy haciendo, de corazón, ¿verdad? Si a mí me gusta eso, yo no le voy a encontrar peros, yo le voy a encontrar soluciones que me permitan a mí avanzar en el camino de lo que yo estoy deseando y de aportar a la población, ¿verdad? En este caso, pues mi parte es en la formación, entonces, debemos apasionarnos y debemos empoderarnos de lo que hacemos, porque si nos gusta, no importa que llueve, que haya frío, que haya calor, siempre vamos a estar ahí dispuestos, ¿verdad? Y lo puedo traer a decir un ejemplo con la pandemia que hemos tenido, cómo las compañeras se empoderaron de la atención, que probablemente al inicio ellas no conocían qué íbamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Probablemente en un momento tuvieron miedo, angustia, no querer ir al trabajo, pero muchas enfermeras, a pesar de que algunas que perdieron la vida, ¿verdad? En el mundo, trabajaron en favor del cuidado de la salud de las personas. Porque yo escuchaba a una compañera que decía que los médicos a veces solo desde la puerta decían que hay hoy, cómo van, y no se querían acercar al paciente. Entonces veamos que creo que las enfermeras somos bien aguerridas, Carlos, y nos vamos a los lugares más recónditos a trabajar, ¿verdad? A dar parte de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, algo bien importante aquí es que ese empoderamiento deje huellas para las generaciones futuras, para ese grupo que viene detrás de nosotros y que ame, ¿verdad?, lo que hace. Porque si yo acepto porque es de mi trabajo, o por obligación, no debería ser por obligación, ¿verdad? Sino que debería de ser por satisfacción. Aunque a usted no le agradezcan, aunque a usted no le digan nada, ¿verdad? Y como yo siempre he dicho, gastémonos el último centavo de nuestro cheque con gusto, porque estamos trabajando, estamos haciendo lo que nos gusta, no estamos probablemente sentados. Muchas veces podemos vernos como docentes. Los docentes solo sentados están, ¿verdad? Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Nuestra inteligencia aplicando a toda la cuestión de la docencia, cómo pensar, cómo se va a dar la clase, cómo la va a elaborar, o qué hacer, ¿verdad? Entonces tenemos el intelecto, ¿verdad? El desgaste. Que si a mí me ponen a barrer mi oficina, yo la barro, pues, ¿verdad? Porque puede ser que en un ratito lo haga, pero sí el trabajo que yo hago, si no es enfermero o enfermera, no lo puede hacer otra persona, ¿verdad? Entonces,
Solo nosotros comprendemos como enfermeras y enfermeros esa parte, ¿verdad?, que nos compete y pues nos dirige a la filosofía de la enfermería. Entonces yo creo que debemos empoderarnos de todos los procesos que nosotros realizamos. Y yo siempre he dicho a las compañeras que se dedican a la docencia, por favor, compañeras, con mucho amor esa docencia que ustedes den, ¿verdad? Y esa enseñanza que den a los estudiantes, de manera que dejen una huella positiva en ellos. Entonces yo pienso que esto se aplica a lo de las redes también, ¿verdad? Y a todas las actividades, como decía usted, que nosotros hagamos. Y hemos estado en otras dificultades y hemos salido adelante. Hemos sacado las situaciones, por decirlo así, no tenemos miedo, ¿verdad? Y somos bien aguerridas las enfermeras y enfermeros. Gracias. Licenciada, ¿cuál sería su comentario final en relación al tema que hemos podido desarrollar esta tarde? Muy bien. Entonces mi comentario final que yo haría aquí, pues, para hacer un cierre, como dice usted, porque si usted me sigue preguntando y preguntando, yo le sigo viendo, ¿verdad? Entonces, como se trata de las redes, ¿verdad?, integradas, pues mi comentario iría dirigido a que nosotros nos veamos en el futuro organizadas en estas redes integradas, ¿verdad? En donde nosotros nos movemos y que pudiéramos estar organizadas e integradas dentro de la red del sistema de servicios de salud que tenemos en Guatemala, ¿verdad? No estar como que dijeran solitas, ¿verdad? Porque tendríamos que tener en algún momento dado apoyo político, apoyo de coordinaciones, la gestión que podamos nosotros hacer, ¿verdad? Y dar prioridad a las acciones de la promoción y de la prevención en la salud, para que el paciente o la persona, ¿verdad?, sana, además de segura, pueda tener estilos de vida mejorables, ¿verdad? En este caso, y que también se encuentre una capacidad de resolución para poder revisar esos problemas de salud que pueden estar presentes y que pueden también ser del futuro, ¿verdad? Y que tengamos como esas redes integradas el acceso y la cobertura de las poblaciones a las cuales nosotros atendemos. Y que también pudiésemos tener un sistema de información, ¿verdad?, que dé respuesta para poder garantizar nosotros la continuidad del cuidado y de la atención de enfermería y estar articuladas dentro de ese sistema de la red de servicios, ¿verdad? El sistema de salud, perdón, de manera que no estemos solas, ¿verdad? Porque no vamos a estar solas y poder incluso trabajar con otros profesionales de la salud, ¿verdad? En favor de esa articulación y de esa integridad, ¿verdad? Y que pues nuestras actividades se realicen lo mejor posible, ¿verdad? Y que ese sistema de información nos permita mantener, ¿verdad?, al día el conocimiento, lo que sucede con las diferentes situaciones de salud, ¿verdad? Le demos seguimiento y además que tenga monitoreo, ¿verdad? En este caso, entonces, y desarrollar la investigación lo más, ¿verdad?, que se pueda, porque si uno se apasiona de la investigación, es interesante lo que uno va a encontrar. Y uno como investigador, al hacer una investigación, se da cuenta que probablemente tuvo que tomar en cuenta algo y lo dejó de ver, ¿verdad? Pero que son los fenómenos que se nos pueden estar presentando, ¿verdad?, a lo largo de lo que nosotros hagamos. Y no solo incidir probablemente en la salud, sino que también en la salud mental, en la parte social, en la parte cultural, incluso que ahora estamos pues tan globalizados, ¿verdad? Y que también se mejore el, en favor y la fortaleza de la seguridad de los pacientes o de las personas, ¿verdad? En este caso, porque también veamos que hay emergencias, desastres, y que probablemente nosotros tendríamos que incidir en toda esta parte. Pero considero que
estamos en la lucha, Carlos, ¿verdad? Entonces considero que mi, mi situación final sería que aportemos eh, actividades innovadoras a la profesión de enfermería, que eso es lo que se espera de nosotros. Claro está que las compañeras lo están haciendo, pero hace falta, ¿verdad? Y verá que como seres humanos somos bien creativos. Entonces yo creo que tenemos que aceptar esa creatividad y echarla a andar, ¿verdad? Tratando de hacer cambios innovadores. Si no me surtió así, ahora me puede surtir así, ¿verdad? Entonces yo considero que ese sería el aporte o el cierre que yo puedo dar para, para esta entrevista. Muy amable, licenciada, y acertadas cada una de sus respuestas. Agradezco mucho por la oportunidad y definitivamente eh, el tema de redes internacionales de enfermería es un tema bastante amplio, que en esta pequeña entrevista no podemos abordar todos los puntos, pero más sin embargo nos llevamos los puntos más importantes, los puntos claves, y considero que es de gran ayuda por toda la experiencia que usted tiene a lo largo de este tiempo que ha trabajado como docente. Agradezco Muy mucho bien. su intervención y muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted, Carlos. Muy amable por la entrevista. Gracias.